Bueno, entonces lo primero, pues agradecerles por invitarme y por recibirme en este espacio. Yo soy Mariana Toro, soy profe de Derecho Penal de la Universidad de AFIT y mi tema en este momento de investigación es la criminología feminista y como el lugar de las mujeres en el sistema penal. Entonces hoy quisiera hablarles de una cuestión muy particular, ¿cierto?, dentro de los estudios de criminología feminista y es el lugar de las mujeres en la ejecución de la pena, particularmente de las penas privativas de la libertad. Como sé que este es un público muy amplio, ¿cierto? Muy variado, les voy a proponer en algunos momentos que hagamos como alguna interacción a través de la presentación. Entonces, si quisieran participar como en estas actividades de interacción, les propongo que o escaneen este código QR o ingresen, lo pueden hacer también desde el celular a esta página menti.com e ingresen el código que aparece ahí. Eso permite dos cosas que me parecen súper importantes. Una, poder seguir la presentación más de cerca. ¿Cierto? Como si uno quiere verla en el celular, si necesita pararse por un vasito de agua o algo, tener ahí la presentación. Y dos, que en los momentos de la exposición, en que haya como algún espacio para interactuar, pues que ustedes también puedan interactuar con la presentación. Entonces, me dicen, esperemos un momentico, igual siempre aparecerá el código como en la parte de arriba por si lo necesitan para volver a ingresar. ¿Listo? ¿Tú ves ahí cuánta gente se ha conectado? No. Bueno, yo ya estoy conectado, imagino que varias personas también seguro. No sé si Mariela, Se ven 12 personas, pero no. pero al Menti. Entonces, Bien. Voy entonces a continuar como mientras logran ahí terminar de ingresar. Antes de comenzar, les propongo hacer así como un recorrido muy rápido por los puntos que vamos a abordar hoy, ¿cierto? Para poder ir siguiendo la exposición con más orden. Como sé que el auditorio es eso, supremamente variado, supremamente interdisciplinar, quisiera que comencemos como con algunos acuerdos conceptuales, ¿cierto? Para que cuando yo les hable particularmente de delito, pena, ciencias penales, criminología, sepamos a qué nos estamos refiriendo o al menos tengamos un referente equivalente. Entonces, la idea es que comencemos a hablar un poco por el concepto de delito, a partir de ahí nos aproximemos a las ciencias penales y particularmente a la criminología, y una vez lleguemos a la criminología, entremos más en materia, ¿cierto? Entremos a hablar entonces de ese lugar de las mujeres en la ejecución de la pena y qué ha hecho la criminología, ¿cierto? Para aproximarse un poco a esa problemática. Ay, esto. Como lo primero de lo que quiero que hablemos es del delito y de ese concepto de delito, van a ver ahí en sus celulares, los que hayan podido conectarse a la presentación, em, la posibilidad de responder a esta pregunta. ¿Qué es el delito? Entonces, les pido por favor que en unos 30 segunditos escriban ahí muy rápidamente para ustedes qué es el delito. ¿Por qué les propongo esta actividad como para iniciar la exposición? Porque el campo de estudio de la criminología y del derecho penal, ¿cierto? En general, todo lo que tiene que ver con la criminalidad tiene una particularidad que a mí me parece supremamente fascinante, y es el hecho de que nos toca a todos permanentemente, ¿cierto? Yo hoy me levanté, salí de la casa a botar la basura y pensé si dejaba o no abierta la puerta, porque justamente la idea de que uno pueda ser víctima de un delito siempre está ahí rondando. Aprendemos las noticias, vemos las noticias y aparecen con mucha regularidad noticias sobre delitos. Vamos a tomar una cerveza con los amigos y terminamos muchas veces hablando de qué hay que hacer con el delito. Entonces, creo que a diferencia de otros campos del conocimiento en los que construir un concepto técnico desde las intuiciones de las personas del común puede ser más difícil, en el campo específicamente penal suele ser muy interesante partir justamente de esas intuiciones. Bien, aquí veo que tenemos 4 respuestas en principio. Algo por fuera de las leyes, cualquier acto que incumpla los códigos legales establecidos por la sociedad, una conducta reprochable por la sociedad y un comportamiento o acto que rompe el límite de la ley. Estas respuestas son muy interesantes porque nos permiten partir de dos presupuestos acerca de lo que es el delito, pero también de limitar esa conceptualización del delito.
¿Qué es entonces técnicamente un delito? ¿Qué hace que una conducta sea un delito? Un delito es, en términos muy simples, una conducta prohibida por la ley penal. Si yo quiero saber, en principio, en cualquier estado constitucional del mundo, qué es un delito, yo voy a la ley penal, sea que ésta se llame Código Penal o no. En nuestro caso sí se llama así. Pero además, para que una conducta sea delito, lo que se espera o lo ideal desde el punto de vista de la principialística del derecho penal es que sea una conducta dañina. Entonces, fíjense cómo esas intuiciones que ustedes tenían eran acertadas en algún sentido. Por un lado, tiene que haber una infracción a la ley, que lo veíamos por acá en algunas de las definiciones. Pero por el otro, no puede ser cualquier infracción a la ley, sino una infracción a la ley penal que solo debería recoger particularmente aquellas conductas más graves o más reprochables por la sociedad. Entonces, con ese punto de partida podemos tomar como definición, un delito es una conducta prohibida por la ley penal, que tiene una característica muy particular, y es que la consecuencia que se prevé para esa conducta, por ser especialmente grave, es una pena. Y una pena, por definición, es una consecuencia desagradable, ¿cierto? Porque lo que queremos es que las personas se disuadan de realizar esas conductas que no nos parecen tan chéveres. Resulta que hay un conjunto de ciencias, y aquí voy a poner ciencias entre comillas porque esto también lo podríamos discutir, ¿cierto? Si se trata o no de ciencias, pero a efectos expositivos, acordemos en decirle ciencias hoy. Un conjunto de ciencias que se ocupan de este fenómeno del delito, que son las denominadas ciencias penales. Y en términos generales, las ciencias penales suelen construirse en torno a tres ciencias particulares: la ciencia del derecho penal, la ciencia de la criminología y la ciencia de la política criminal. Yo les propongo por un segundo que piensen en el último delito del que hayan tenido conocimiento. Sea un delito del que ustedes hayan sido víctimas, sea un delito que hayan visto en las noticias, que hayan leído en un libro, que hayan visto en una serie o película. Yo particularmente, el último delito del que tuve conocimiento fue el de una persona a la que le iban a robar el celular en un semáforo y atropelló a su ladrón, ¿cierto? Y entonces, frente a la conducta de esta persona que atropella al ladrón, yo podría preguntarme, en principio, tres cosas. Primero, si esa conducta es o no es un delito. Y eso sería una pregunta que se haría el derecho penal. El derecho penal se ocupa de interpretar la ley para poder establecer en qué casos esa ley penal se aplica y en qué casos no. Yo también podría preguntarme por qué las personas reaccionan de manera violenta en ciertas situaciones y qué hace, por ejemplo, que cometan cierta clase de delitos. Y entonces yo ahí estaría en el campo de la criminología. La criminología, aquí voy a simplificar un poco su objeto de estudio, después lo ampliamos un poquito más, se ocupa de las causas del delito, ¿cierto? ¿Qué hace que tengamos delito? ¿Qué hace que las personas delincan? Y por último, podría preguntarme también qué tengo que hacer para prevenir esa clase de conductas. Y ahí ya estaría en el campo de la política criminal. La política criminal se ocupa de identificar cuáles son los mecanismos que yo voy a emplear para responder al fenómeno delictivo. Fíjense que esas ciencias penales, que todas giran en torno a lo delictivo, al delito, lo hacen de manera diferente, pero todas se relacionan entre sí. Yo necesito el conocimiento criminológico, yo tengo que saber por qué la gente delinque para poder plantearme respuestas político-criminales. ¿Yo qué voy a hacer para que la gente no delinca? Y si esas respuestas político-criminales pasan por la ley penal, por ejemplo, por incrementar la pena para un delito, el derecho penal se ocupará de identificar en qué casos se aplica o no ese incremento de penas. Bien. Con este punto de partida, digamos, como de acuerdos conceptuales, esta exposición se va a centrar en el campo de la criminología. Y cuando hablamos de la criminología, nos estamos refiriendo a una ciencia que nace en el siglo XIX y que nace como una reacción a todas estas ideas ilustradas de finales del siglo XVIII que se planteaban la necesidad de ponerle un límite al poder punitivo del Estado. Estas ideas clásicas de la Ilustración
en materia penal lo que decían es, ojo, el uso que se le da a las penas, el uso que se le da a la idea de delito, permiten que el soberano abuse en muchos sentidos y en muchas formas de su poder. Y eso se evidencia, por ejemplo, en el uso de penas corporales, en el uso de torturas. Bien, buena parte de lo que se proponen los autores ilustrados con relación al derecho penal es limitar el poder del Estado para castigar. Pero hay una pregunta que estas personas no se formulan en su momento y es, ¿por qué hay delito? ¿Por qué la gente delinque? Esa pregunta comienza a hacerse más relevante en el siglo XIX, particularmente a partir de la segunda mitad, y entonces un grupo de autores que estaban sumamente influenciados por el positivismo científico intentan trasladar los métodos propios de las ciencias naturales a la ciencia del derecho penal. Y ahí surge justamente la ciencia criminológica, porque la idea es estudiar el delincuente y en general el fenómeno delictivo como si estuviéramos estudiando cualquier otro fenómeno natural. El resultado de este traslado de los métodos de las ciencias naturales al derecho penal es que las primeras explicaciones que se dan del delito son explicaciones biológicas, ¿cierto? Casi que se parte de la idea de que el delincuente es un delincuente nato, una persona nace delincuente porque es antropológicamente inferior, porque tiene, pues decían ellos, ¿cierto? Unas características fisiológicas o biológicas que lo determinan como un sujeto más violento, con tendencia a apropiarse de lo ajeno, etcétera, y que entonces yo podría, desde el punto de vista médico, tratar. Resulta que esta primera perspectiva de la criminología no solo tiene un montón de críticas, sino que se transforma por una cuestión esencialmente histórica. Y es que este primer desarrollo de la ciencia criminológica ocurre en Europa y con muchísima fuerza en Italia, donde hay una escuela, la escuela positivista italiana, que justamente plantea una serie de postulados desde el punto de vista médico para explicar el delito. Pero con la llegada de las dos guerras mundiales, estos estudios en Europa frenan un poco su desarrollo y pasan a desarrollarse con mucha más fuerza en Estados Unidos y particularmente en las facultades de sociología. Y entonces aquí la perspectiva acerca de las causas del delito es completamente diferente, porque la pregunta ya no es por fenómenos biológicos, sino por fenómenos sociológicos. Y las respuestas que se empiezan a proponer pasan por pensar en el entorno en el que viven las personas, en la socialización de los valores que llevarían a delinquir, o, por ejemplo, en la necesidad que tendrían ciertas personas de acudir al delito para poder alcanzar ciertos estándares sociales o ciertos estándares de éxito que no se pueden alcanzar por vías lícitas. Esta segunda perspectiva sociológica, que como ustedes pueden estar intuyendo, se centraba muchísimo más en los delincuentes de clases socioeconómicas más vulnerables, comienza a entrar también en una especie de crisis a partir de los años 60. Porque con todos los fenómenos del movimiento contracultural, con las protestas de los grupos feministas, antirracistas, pacifistas, etcétera, comienza a llegar al sistema penal una, entre comillas, clientela que no era la habitual. ¿Cierto? Hasta acá nuestra preocupación estaba puesta quizá en el ladrón de calle, quizá en la persona que había acabado con la vida de su vecino en una riña callejera, etcétera, pero comienzan a llegar personas que no eran los clientes habituales del sistema. ¿Quiénes? Estudiantes de clase media alta. Y todas esas explicaciones que había antes acerca de el entorno en el que las personas crecían, la falta de educación, la dificultad para acceder a ciertos medios económicos, pierden fuerza y pierden relevancia. Y ese paradigma criminológico pasa de la pregunta acerca de por qué el sujeto delinque a la pregunta acerca de por qué el sistema penal selecciona más ciertos comportamientos delictivos que otros. Por ejemplo, ¿por qué si un ladrón que me roba a mí el celular, que vale 600.000 pesos, tiene muchas más probabilidades de llegar a la cárcel que un alcalde corrupto que roba no 600.000 pesos, sino 600 millones de pesos? ¿Qué pasa ahí? El objeto entonces aquí de la criminología cambia.
Y ya la pregunta también se transforma, ya no incluye solo al sujeto delincuente, sino que tiene en cuenta otros factores propios del sistema penal, cómo opera el sistema penal para seleccionar a esos sujetos delincuentes y no a otros sujetos delincuentes. Esto es supremamente interesante porque fíjense que nuestra exposición de hoy se centra justamente en la ejecución de la pena, que en principio, si uno plantea el objeto de la criminología a partir de la pregunta acerca de por qué la gente delinque, pues pareciera que no tiene mucho espacio, pero que con esta transformación pasa a convertirse también en un objeto de estudio de la ciencia criminológica. Hasta aquí les he mencionado en algún momento a las mujeres. O sea, hemos hablado de las mujeres. ¿Cierto que No, no? Por no, ninguna parte. no. Bien. Eso no es un fenómeno exclusivo de esta exposición. Eso es justamente lo que pasó con la ciencia criminológica hasta los años 70 del siglo XX. Es decir, durante un siglo tuvimos una ciencia que se fue desarrollando a una velocidad vertiginosa, pero que no se ocupaba de las mujeres delincuentes. La persona que empezó a darse cuenta de este problema era una estudiante de maestría en Manchester, Carol Smart, que quería estudiar dentro de su tesis de maestría qué había dicho la criminología sobre las mujeres. Entonces esta mujer empieza a hacer un rastreo y se encuentra con un fenómeno que le pareció supremamente llamativo y es que o bien los principales autores criminológicos, en criminología, perdón, no decían nada acerca de las mujeres, que era lo más común, no había nada, o los pocos estudios que se encontraban partían de una visión supremamente estereotípica de la mujer en la que A, lo que se reprochaba no era tanto la infracción de la ley, sino la infracción de los roles de género. Y B, ese reproche a la infracción de los roles de género se utilizaba casi de manera automática como una explicación del delito. Entonces, lo que explica, por ejemplo, que una mujer que ejerce el trabajo sexual haya matado a una persona en estos estudios que encontró Carol Smart, no es que esa mujer, no sé, se encontrara en X o Y circunstancia que podría explicar un delito como es en el caso de los hombres, sino el hecho de que era una mujer de una vida sexual muy alegre, entre comillas, por ponerlo en los términos de la época, una mujer carente de instinto maternal, una mala esposa, una mujer que no estaba limitada al ámbito de la domesticidad. Fíjense que la consecuencia que se deriva ya en la práctica de esta perspectiva es que en últimas las intervenciones para prevenir el delito en el caso de las mujeres no pasarían por simplemente el castigo, la disuasión frente a la comisión del delito, sino por la domesticación. Y esto lo puede encontrar uno muy evidente cuando se empieza a buscar o a estudiar qué sucedía, por ejemplo, con las cárceles durante la época del franquismo. ¿Cierto? Eran cárceles administradas por órdenes religiosas en las que se les enseñaba a las mujeres a tejer, a limpiar la casa, a cocinar, a cuidar los hijos, porque la preocupación ni siquiera estaba tanto en que las mujeres infringieran la ley, sino en que al infringir la ley estaban ocupando un lugar que no les correspondía y era un lugar en el ámbito de lo público. Entonces, más allá de prevenir el delito como una conducta dañosa, ¿cierto? La preocupación estaba puesta en prevenir que las mujeres evadieran o se salieran de esos roles de género y justamente el delito se explicaba a partir de la infracción o de la defraudación de esos roles. Ahí esto se me paró acá. Bien, con lo que comienza a plantear Carol Smart, ella después desarrolla esto incluso en su tesis doctoral y escribe un libro que se llama Women, Crime and Criminology. Y lo que ella ahí termina por teorizar es, ojo, la criminología no se ha ocupado de las mujeres, pero además que la criminología no se ocupe de las mujeres podría estar relacionado con un fenómeno muy llamativo. Ustedes, ¿con qué se les ocurre que uno podría relacionar este fenómeno? ¿Cuál podría ser la causa de ese problema? Si hay algún voluntario que nos quiera contar qué se le ocurre. No, pues yo diría que el machismo en general, ¿no? El machismo, ¿cierto? Como no nos interesa porque no son importantes. ¿Qué más se les ocurre que puede haber ahí?
por lo mismo se les considera menos importantes. No vale la pena, digámoslo así, ¿Ya? dedicarle tiempo. Porque la organización de esas sociedades pues era patriarcal y muy jerárquica y paternalista con las mujeres. Ay, Fernando, ¿cómo puedo hablar? No sé. Habla, ahí estás hablando, habla. Estoy hablando perfecto, Sí. pero no veo ninguna imagen porque se volvió toda chiquita. Para mí es un fenómeno que es global en todas las ciencias, en toda la ciencia, no solamente en la criminología. Siempre las mujeres, hay muy pocos estudios, han sido olvidadas de la ciencia en todos los estudios, o sea que no es solamente en la criminología. Pues muy ¿Y por bien. qué? Porque tenemos siglos y siglos de, de una sociedad que lleva siglos con, eh, con reglas puramente patriarcales. Y ya, bueno, no me voy a alargar más para dejar a los otros que hablen. Yo agregaría también que la mujer en esos esquemas está infantilizada y como a los niños durante mucho tiempo ni siquiera se les escuchaba, su voz no tenía importancia, pues sus problemas tampoco. Y lo otro, el papel económico de la mujer, tan importante, pero importante en la casa, no representaba algo que pudiera ser apreciado como significativo en la vida al exterior de la casa. Entonces, algo que no tiene una función que no tiene importancia económica, tampoco merecía mucho ser estudiada. Roberto, dale. Hola, me disculpo por llegar tarde. Me interesaba mucho esta charla desde el principio, pero bueno, y perdón si estoy descontextualizado, pero sobre tu pregunta, Mariana, yo creo que tiene que ver con las mismas razones por las que en el lenguaje en general prima lo masculino frente a lo femenino, es decir, todo este debate sobre el lenguaje inclusivo en donde en las lenguas latinas, por lo menos de raíz latina, lo femenino se entiende nombrado, no se nombra, sino que se entiende nombrado en el genérico masculino, pues tiene que ver con tu pregunta también. Y es difícil encontrar las razones antropológicas del patriarcado, ¿no? Pero ahí está el asunto, creo yo. Bueno, muchísimas gracias por esa participación tan nutrida. En efecto, ustedes yo creo que tienen, digamos, una explicación muy sólida desde lo que uno puede intuir, ¿cierto? Pero aquí la criminología feminista, y en particular desde el principio Carol Smart, se ha encontrado con una paradoja supremamente interesante, y es que pareciera en principio que hay un hecho que explicaría por qué esos estudios de criminología no se habían ocupado hasta el momento, y de hecho todavía lo hacen con muchísima menos intensidad. No se habían ocupado de la criminología, de la criminalidad de las mujeres y de la situación de las mujeres en el sistema penal. Y es que las mujeres ocupan una porción muy pequeña dentro de las personas que llegan al sistema penal, ¿cierto? Entonces, Carol Smart dice, es muy paradójico porque yo voy a buscar, me encuentro con que no hay estudios sobre mujeres delincuentes o que parten de una perspectiva absolutamente estereotipada. Esto claramente es un problema de género, ¿cierto? Que yo puedo atar a muchas de las explicaciones que ustedes han propuesto, pero luego voy a verificar en la realidad y pareciera de alguna forma que esto está como estadísticamente sustentado. Entonces les propongo aquí como la segunda actividad de la exposición para que podamos entrar a hablar de esto que en su principio planteaba Carol Smart como una posible explicación del problema. ¿Qué porcentaje de las personas privadas de la libertad creen ustedes que corresponde a mujeres en el mundo y en Colombia? O sea, del 100% de personas que Perdona, están pon de nuevo privadas de el la QR libertad. porque hubo gente que llegó después para conectarse al Listo, Menti, Julio espérenme, Roberto, entonces Carlos Humberto. me voy a devolver rápidamente porque no sé por qué no aparece el código en el resto de diapositivas. Ahí está. Julio Roberto, conéctate para que pueda responder y Carlos Humberto y la gente que llegó después.
O sea, ¿captamos ese código? Entra a menti.com si quieres o cáptalo y pones el código que aparece ahí 6130 y ahí te van saliendo las ¿Eso preguntas es que para ya qué, hacen. Fernando? Es para contestar entre todos. Mariana nos está Ah, haciendo preguntas, entonces yo lo vi cuando entré, pero no tenía ni sí, no, idea tú no para qué. habías llegado cuando ya lo puso. O sea, yo todavía no, es que yo soy bruto pero lento. Entra a menti.com o mira ese código QR y te pide un número que es el 6130 7692. Y ahí vas a caer en la presentación y ella va escogiendo qué pregunta debemos responder. Entonces tú respondes y salen en pantalla todas anónimas, no te preocupes. No dice Julio Ah, Roberto, 61 30 76 92. 92. ¿Listo todo el mundo? Pablo, Carlos Humberto, etcétera. Bueno, vamos a la pregunta entonces. Ah, Mire, yo no- eh, esto es siglo XXII más o menos para mí. Creo que faltan, cuando les salga la pregunta deben darle submit o enviar, Ah, sí. porque si no, no les carga aquí en la presentación. Creo que han respondido dos. Ay, sí. Falta alguien que esté intentando responder y no haya respondido. Ah, bueno, hombres 70, mujeres 30 ponen por aquí. Yo lo Yo hice, creo que pero hubo no sé. problemas para entender la pregunta porque esos porcentajes me parecen muy altos. No, es que ahí hacen el promedio, no, no, no. Ah, bueno. Y el promedio da, yo por ejemplo pienso que es por ahí entre 10 y 20% en Colombia, en el mundo, pero Yo también puse 20. sí. Alguien puso Pero ahí 100. hacen el promedio, entonces eso lo sube. Yo creo que yo me equivoqué y puse más de la cuenta. Al poner más. Y Julio Roberto seguramente también. Yo puse 40 en el mundo y 30 en Colombia, pero no he sabido manejar esto, lo siento. Pero yo Bueno, creo que en Colombia es más el crimen de mujeres que en el resto del mundo. Yo puse miti miti. ¿Por qué, Pablo? Interesante eso. ¿Por qué te parece que en Colombia las mujeres son más Oh, criminales que en el resto del mundo? no, pues en general por tener una sociedad violenta, yo asumo que en general los porcentajes aquí son más altos que el promedio en el mundo. Pero bueno, no, estoy especulando. bueno, yo creo que ya Yo, les puedo. Ah, perdón, Roberto, ibas a decir algo. sí, Mariana, es que bueno, pues, dos temas que me llaman la atención. No recuerdo de qué época era Lombroso, Ah, el que estableció pues que había una fisonomía específica de los criminales, que era fácil identificar a los criminales por su fisonomía, y existía el delincuente del Lombroso, pero era hombre. No recuerdo si había una fisonomía femenina. ¿Sí la había? él tenía un libro específicamente para las mujeres, ¿cierto? Pero combinaba como la mujer delincuente, la mujer prostituta y otra categoría que él utilizaba. Mm, Entonces, sí lo trataba, o sea, sí se había ocupado de las mujeres, pero lo que les decía ahorita era desde el estereotipo más absoluto. Es como lo que hace que una mujer sea delincuente es que sea infiel, por ejemplo. ok, ya. Otros cánones morales, ya. Ajá. Bueno, les voy a hacer aquí ya el spoiler de la respuesta. En el mundo, y esta tasa se mantiene relativamente estable en el tiempo, el porcentaje de mujeres, de personas privadas de la libertad que corresponde a mujeres es del 7%. Ese es el índice más o menos estable a lo largo del tiempo. En este momento es de 6,6, de hecho un poquito más bajito. Y en Colombia, ese porcentaje es muy similar al porcentaje mundial. En ese momento es de 6,4%. ¿Cierto? Entonces, fíjense que Carol Smart, cuando dices que me sorprende porque pareciera justificado por la realidad, como este, entre comillas, olvido de las mujeres, encuentra un dato que es muy llamativo y es, de hecho, las mujeres sí llegan menos al sistema. ¿Ustedes por qué creen que llegan menos al sistema?
Pero yo sí creo que son menos violentas. O sea, yo sí creo que que las mujeres en general sí son menos violentas y como que en estos temas, como en muchos otros que hemos hablado aquí, pues hay una base biológica y una base cultural. Y en esa Mm, base biológica, sí, ves, testosterona y todas esas cosas influyen un poco, al menos en los delitos más visibles, ¿no? Al menos en los delitos que nos perturban más como sociedad. Yo Podría haber estoy de acuerdo, yo sumaría eso con que pienso también lo mismo que Pablo, el hecho de que la mujer muy a menudo en casi todas las culturas se ocupa de los niños, de los hijos y en esa ocupación cualquier gesto que la separe a los niños es más inmediatamente, más, es sentido de manera más fuerte por las mujeres que por los hombres. ¿Alguien iba a decir algo más? Sí, ese no, sí, yo me uno a los dos anteriores a decir que yo creo que es un tema más cultural que biológico incluso. Pensaría que tiene que ver más con la idea de la maternidad, de la consideración que tenemos de que las mujeres por esa relación afectiva maternal tiende a ser menos propensa a dañar al otro. Es posible que eso sea una razón de ese comportamiento porcentual. Bien. Otra yo cosa, tengo problema, anda, Mariela, dale, dale. me escuchan, tengo problema aquí Sí, habla, habla. No, no, se te estoy escucha en bien. Minatel. Mm, mm, ustedes pueden tener razón, pero para mí pienso que es porque las mujeres siguen siendo olvidadas en toda cuestión estadística. Y, y en un momento dado quizás si haya, no creo que sea biológico, porque llegamos, si partimos de esa base, es como si realmente si nosotros fuéramos distintas. Y yo creo que es, como decía Jean-Jacques Rousseau, eh, el niño nace bien y la sociedad lo corrompe. Es más que todo a nivel cultural, no antropológico, no, perdón, socioantropológico y cultural, no biológico. Quizás me Maricel, equivoco. Maricel y luego Julio Roberto. Termina Sí, Leonor. bueno, pues yo justamente estaba un poquito más en la dirección también de la parte biológica, porque como yo soy bióloga, me pregunto si no es también, hay una componente hormonal de la testosterona, los estrógenos, que a nivel cerebral tienen una función muy importante en el comportamiento y que hay una parte también evidentemente epigenética, que puede ser también evidentemente cultural, que hay una componente del medio ambiente y evidentemente hay esa parte maternal, etcétera, pero puede ser una componente de los dos, del medio ambiente y Ujú. también biológica, porque las hormonas evidentemente que tienen un papel muy importante en eso y también tenía una reflexión de qué es el delito, es la persona que hace el daño o que hace la infracción a la ley o puede ser la persona también que reflexiona sobre eso y lo hace a través de otros. Eso también es un delito, pero no es la persona que lo hace. Y me pregunto hasta qué punto las mujeres reflexionan para hacer un delito de una manera diferente y no van a hacerlo puede ser, yo no sé, esas películas de estas mujeres narcotraficantes que era un documental sobre Colombia y que estas personas nunca lo hicieron ellos directamente, pero lo hicieron a través de otros, los hombres que están dispuestos a ir a matar, a hacer el daño, a hacer cosas. Entonces hay una componente también diferente, ¿qué es el delito? ¿Quién es el culpable del delito? Y pues la parte biológica yo pienso que tiene un papel muy importante igual con la componente medioambiental. Y me paro yo también. Julio Roberto y Eduardo. Ma- ah, ¿Alguien iba a decir algo más? ¿Tú, María? yo, yo no vi que había manos levantadas, yo iba a hablar. ¿Puedo? Claro.
Mariana, tú dijiste al principio la definición de delito, de criminología y hablaste de la ley penal. Yo creo que la ley penal, al escribir los delitos y las penas, estaban más centrados en los hombres y eso también puede ser una de las razones por las cuales hay más mujeres, menos mujeres en las cárceles porque hay menos penas, menos investigación, ellas han estado o hemos estado más protegidas, digámoslo así, tal vez lo que Mariela decía, más olvidadas en ese sentido. Las leyes están más centradas en los hombres y cuando hay un crimen son más sospechosos ellos que ellas. Yo diría podría yo. retacar con algo, que yo ya dije algo. ¿Aló? Oye, pero Sí, estamos levantando la mano desde hace rato estamos levantando la mano Y Julio y espera yo, que y Julio entonces a ver Roberto y si, Eduardo digan y entonces complementas tú, César. a ver si podemos hablar. Como habían dicho que tú estabas dormido, pues yo no me preocupé, pero yo levanto la mano para después. ¿Y ustedes dónde levantan la mano? Yo no veo dónde Ahí levantar la levántala, mano. levántala, te vemos en la pantalla, levántala y verás. Y César, ¿por qué no se deja ver? ¿Y Fernando están peleados? No. Fernando Eh, dijo que los feos no teníamos derecho a mostrar la foto. Ay, ay, ay. bueno, yo estoy en parte de acuerdo con Jazmín, mm, pero no por el tema de la ley, porque pues la ley penal, hasta donde yo recuerdo, el derecho no distingue género. O sea, es la persona que haga esto o esto, o sea, la tipificación del delito no va por género. Pero sí los sistemas penales pueden tener, por el mismo tema del patriarcalismo, pueden tener cierta consideración con las mujeres y todo lo contrario frente a los delitos cometidos por los hombres. Mm, iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. Eduardo, Bueno, bueno, mira, yo creo que hay dos preguntas diferentes que se están confundiendo en una sola. Yo creo que una, me perdonan la voz, pero es que estuve por primera vez, les cuento historia personal, por primera vez estuve en una ambulancia como paciente, no como acompañante, estuve todo el miércoles pasado en el hospital y tengo todavía problemas de la garganta, no puedo hablar muy bien. Pero bueno, el asunto Pero es de ¿qué que tuviste, decía, Eduardo? Eduardo, ¿qué tuviste? no, es que no quiero hablar porque la gente que va a comer ahora, tuve una intoxicación alimenticia, estuve 5 horas vomitando y vomitando de manera la más espantosa del mundo y eso me destrozó. A tal punto fue horrible la vomitada que me destrozó totalmente la garganta. Pero bueno, Bueno, el asunto Ah, es de que no fue nada grave, todavía estoy vivo para que no vayan a hacer fiesta esta noche, todavía parece que voy a vivir unos años más. Bueno, ay, el otro Eduardo, ¿no? les decía, están confundiendo, creo, dos preguntas, en mi opinión. Una pregunta es, ¿qué porcentaje de mujeres son, hacen delitos? ¿Qué porcentaje de mujeres en relación a los hombres hacen delitos? ¿Cómo se dice? ¿Delictivas? ¿Cómo se dice? Bueno, ¿qué porcentaje de mujeres? Y delinquen. la otra pregunta que delinquen, ¿qué porcentaje de mujeres delinquen con relación a los hombres? Y la otra pregunta que a mí me parece diferente es qué porcentaje de mujeres son privadas de la libertad. Y ahí estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Julio, es de que me da la impresión de que las mujeres son tratadas de manera indulgente por la justicia. Es decir, de que hay tendencia a condenar menos fuertemente la mujer que el hombre. Por de nuevo, paradójico, pero de nuevo por principios por patriarcales machismo. y machismo, exacto, por principios patriarcales y machismo, se trata a la mujer con más indulgencia que el hombre. Entonces, por eso digo, son dos preguntas diferentes. Y en la primera pregunta, la de qué porcentaje de mujeres delinquen, hay una cosa que me eriza a mí los pelos, es de cuando se habla de biología del comportamiento. Eso de que se está buscando el gen de la homosexualidad, el gen de la violencia, el gen de no sé qué más lío, en tratar de buscar explicaciones genéticas y biológicas del comportamiento, me eriza completamente los pelos. Pero yo creo que pronto va a haber una conferencia sobre epigenética y en esa conferencia sobre epigenética vamos a hablar un poco de eso de biología de comportamiento. Bueno,
Eso es Es la todo. próxima, el 26. Vamos con César y Carlos Humberto. Por favor, sean breves porque no vamos a dejar seguir a Mariana con la presentación. Bueno, ya, no, a mí en la reflexión sobre el crimen más grande, uno de los más grandes actuales, que es el crimen, los crímenes ambientales, en el que incurrimos absolutamente todos, hay explicaciones de algunos especialistas de la componente del comportamiento que dicen que en los 200.000 años más o menos de evolución de la especie humana, de esos 200.000 años, los 200.000 prácticamente, con una pequeña excepción de 1.000 años o 2.000, el hombre en masculino, no el hombre en general, por ser más fuerte físicamente, en esa época jugaba un papel preponderante. Entonces los mecanismos de alerta, de amenaza, de combate, de defensa del grupo humano era generalmente el hombre el que tomaba todas esas iniciativas o de ataque de los enemigos, de las especies enemigas. Entonces algunos proponen de que ese comportamiento de decenas de centenas de miles de años impregnó el comportamiento masculino de más agresividad, que en un comienzo se explicaba por su carácter defensivo frente a otras especies, el hombre no era dominante y que eso puede tener sus rezagos hoy en día y hacer que sea el hombre y no tanto la mujer la que tenga esas actitudes de agresividad y de violencia. Carlos Humberto, dale. Gracias, Fernando. Bueno, aquí se han colocado varios argumentos sobre, digamos, el hecho de que las mujeres, digamos, tienen una población menor en el sistema penal, ¿no? Pero yo quería recordar, sería bien de recordar otros hechos, ¿no? En la Edad Media las mujeres fueron perseguidas por la brujería, por la Inquisición, por la Iglesia, ¿cierto? O sea, se les podía perdonar cualquier cosa menos que subvirtieran el orden religioso, ¿cierto? Que impone la teología, ¿cierto? Vertical, que es machista de por sí, ¿ya? Y, eh, y penalizaba la sensibilidad que las mujeres siempre han tenido, ¿cierto? Para otras dimensiones, ¿cierto? ¿Ya? Espirituales o de religiosidad, lo que quieran, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto que me parece también importante recordarlo aquí. No sé si vale la pena o no para la pregunta de la... de, la conferencista, ¿cierto? Gracias. Mariana, sigue. Tienes la Es palabra. súper interesante todo lo que han dicho porque en muchas de esas respuestas yo encuentro respuestas criminológicas que de hecho existen, ¿cierto? En la teoría criminológica. Entonces, quiero hacer como algunas distinciones que yo creo que son importantes. La primera, recuerden que no todos los delitos son delitos violentos, ¿cierto? Entonces, el Código Penal tiene más de 400 conductas delictivas. Muchas de ellas exigirán que uno se comporte de manera violenta, pero hay muchas otras que no. Frente a los comportamientos violentos, en efecto, hay teorías criminológicas que plantean que hay un componente biológico, ¿cierto? Que el comportamiento violento tiene algún componente biológico, pero que el comportamiento violento tenga algún componente biológico no equivale necesariamente a que esas personas con ese componente biológico delincan más. Porque claro, hay otra serie de factores ambientales, pero además no todos los delitos son violentos, ¿cierto? Entonces, eso como un primer punto. Segundo, que creo que era Eduardo el que hacía como la distinción, claro, una cosa es cuántas personas delinquen o qué tanto delinque un grupo y qué tanto llega al sistema. Por ejemplo, en nuestro país los delitos de corrupción o los delitos económicos son un problema gigantesco, pero uno nunca en la vida se va a encontrar en las cárceles la misma cantidad de personas que ejercían cargos, por ejemplo, directivos en una empresa o de responsabilidad en la administración pública frente a la cantidad de personas que va a encontrar que, no sé, trabajaban en alguna banda, organización criminal o que robaban celulares en la calle o que transportaban droga, etcétera. Entonces ahí hay como una segunda distinción, ¿cierto? Entre quién delinque más versus quién llega más al sistema penal. Sí, perdón, Mariana, un pequeño paréntesis que ya me acordé de lo que iba a decir que tiene que ver con Ajá. lo que estás diciendo, y es que si no recuerdo mal, en las estadísticas de crimen, de asesinatos por envenenamiento, ganan las mujeres, o ganaban en cierta época. No sé si esté equivocado o no.
Ya vamos a llegar ahí porque de hecho el homicidio es uno de los 3 delitos que más cometen las mujeres, pero ya vamos a llegar a ese punto. Y por último, claro que ahí hay un componente de género que uno tiene la tentación de volverlo un componente biológico, ¿cierto? Es muy llamativa esa idea, pero en últimas un poco la explicación que se ha propuesto desde la criminología feminista es, en realidad hay unas estructuras culturales que excluyen a las mujeres del ámbito de lo público y que entonces lo que implican es que haya un montón de controles sociales anteriores a los controles del sistema penal que impiden o que las mujeres cometan ciertas conductas o que tramitan esas conductas diferente. Por ejemplo, ¿cómo? A través de la medicalización. No, no es que ella haya cometido un delito de lesiones, es que está loca. Entonces, no hay que recluirla en la cárcel del Pedregal, sino en el hospital mental, ¿cierto? O pensando en otro tema que yo trabajo mucho, que es delincuencia juvenil. Claro, no es que los adolescentes tiendan a vandalizar más las calles que las adolescentes, es que a las adolescentes las dejan salir hasta las 9 y a los adolescentes los dejan salir hasta las 12. Entonces, cuando ellas están en la calle, todavía hay gente, todavía está la policía, tienen más control de sus familias, más control social, etcétera, que los adolescentes hombres. Entonces, fíjense cómo lo que hay es, en últimas, un montón de estructuras culturales que también representan formas de control social, que a mí desde muy chiquita me estén diciendo que no sea gritona, que no sea mandona, que no sea violenta, que yo no le puedo, no sé, comportarme de manera violenta, también inciden que en últimas mi comportamiento no tienda hacia allá. En cambio, el refuerzo a los hombres de que son muy fuertes, de que son unos duros, de que tienen que ser musculosos, etcétera, pues permite que haya otra serie de comportamientos que en ausencia de controles sociales que existen de una manera mucho más evidente para las mujeres en la familia, en la religión, a partir de las labores de cuidado de la maternidad, pues representan como espacios diferentes para desarrollar ciertas conductas desviadas. Bien, volviendo entonces aquí como a nuestro punto, resulta que, pues aparte de que las mujeres llegan menos al sistema penal, los delitos por los que llegan suelen ser delitos menos graves o con una explicación que justamente atiende a problemas de discriminación por razones de género. En particular, hay 3 delitos que son muy característicos y esto en Colombia está no tan estudiado como quisiéramos, pero se ha estudiado, que son homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes, ¿cierto? Lo que conocemos, entre comillas, como delitos relacionados con el narcotráfico. Para los delitos de homicidio, una de las explicaciones que se ofrece es que muchas de las mujeres que cometen homicidio en realidad lo hacen en situaciones de violencia. Entonces, los homicidios de las mujeres usualmente pasan por haber sido mujeres maltratadas en el ámbito doméstico o por ser, por ejemplo, mujeres que ejerciendo el trabajo sexual en las calles han tenido que recurrir a la violencia para defenderse de alguna clase de ataque sexual, etcétera. En el caso de los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes, que dentro de los 3 son los que estarían como en el top 1 y 2, la explicación tiene que ver justamente con las estructuras discriminatorias que hay por fuera del sistema penal. Entonces, piensen por un momento en una mujer que nunca pudo acceder a la educación, que tiene 3 hijos pequeños que sostener, un hermano con parálisis cerebral y una abuelita de 95 años invidente. Esa mujer necesita primero un montón de plata para sostener ese gentío, pero además necesita que esas personas estén bajo el cuidado de alguien. Y ese alguien en nuestras estructuras patriarcales usualmente son las propias mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que acceder a trabajos, digamos, tradicionales en el mercado laboral es muy complejo, no solo porque existen barreras de acceso al mercado laboral para las mujeres y porque estamos menos pues estamos más mal pagas, sino además porque en qué trabajo a mí me van a permitir estar en la casa cuidando a ese montón de gente sin tener cualificaciones, por ejemplo, para tener algún cargo directivo que me permita, no sé, teletrabajar, pero que además me permita ganar el dinero suficiente para que si yo no estoy en la casa, haya alguien en la casa cuidando a esas personas. Y el resultado de esto es que muchas mujeres terminan por ser, digamos, presas muy fáciles de las redes de narcotráfico, de las organizaciones criminales, porque ante esa dificultad, si a mí me dicen que yo puedo expender droga desde la ventana de la cocina,
¿cierto? Que eso me va a pagar más que el salario mínimo que me puedo ganar haciendo aseo en una casa de familia y que fuera de eso puedo estar en mi casa todo el tiempo cuidando a esas personas, pues es la opción mucho más, es la opción más razonable, ¿cierto? O si me ofrecen hacer un envío de droga a Madrid o a Estados Unidos que me toma 2 días de viaje y con eso puedo ganar el sustento de un mes y solo tengo que ausentarme 2 días, pues eso resulta mucho más razonable que pasarme la vida luchando con el mercado laboral y quizá con trabajos informales que no den para subsistir. Entonces, un poco la delincuencia de las mujeres termina por explicarse también a partir de otras estructuras de discriminación que cuando no operan como formas de control social, operan como de alguna forma el combustible de las conductas punibles. Y aquí llega un punto que es muy importante y es como, ¿por qué si las mujeres son tan poquitas, debería empezar a preocuparnos muchísimo qué vamos a hacer con las mujeres que delinquen? Resulta que a partir del año 2000, el último informe que tenemos es disponible de 2018, habría que ver esto con la pandemia, qué cambios habría tenido, pero la tendencia durante los últimos más o menos 20 años es que la población privada de la libertad se incrementa muchísimo más frente a las mujeres. Es decir, las mujeres privadas de la libertad crecen en cantidad mucho más rápido que los hombres privados de la libertad, que también crecen muchísimo, ¿cierto? Estamos en la era de lo que se llama el encarcelamiento masivo. Las instituciones penales son una industria gigantesca que tiende a crecer a una velocidad mucho más rápida que otras industrias. Pero la diferencia es muy importante. En ese mismo periodo de tiempo, las mujeres privadas de la libertad se han incrementado en un 50%, mientras que los hombres privados de la libertad se han incrementado en un 20%. Y eso lo que quiere decir es que el sistema está persiguiendo más a las mujeres. Probablemente no como una reflexión consciente de vamos a perseguir más a las mujeres, sino porque, si ustedes recuerdan, durante las últimas décadas del siglo XX y estas 2 décadas del siglo XXI, la lucha contra las drogas ha sido una de las preocupaciones más importantes de muchos gobiernos y uno de los temas más importantes a nivel geopolítico. Entonces, claro, si perseguimos a las personas que participan de las redes de narcotráfico, pero además tenemos capacidades limitadas de investigación y de persecución, las primeras que van a caer en el sistema son las personas que están al final de la cadena. El que expende droga en una esquina, la mula que llega a Madrid y sale en alerta aeropuerto. Esas son las personas que van a llegar al sistema penal y por eso las mujeres tienden a llegar mucho más frecuentemente en los últimos años al sistema penal. Bien. Pregunta. Creo que ya les di un poquito la respuesta, pero quisiera escucharlos a ustedes. Y es si esto es un problema exclusivo de la ciencia, ¿cierto? Si el problema de que la criminología no se haya ocupado durante mucho tiempo de las mujeres en el sistema penal y de las mujeres delincuentes en general, si esto es un problema de que tengamos un vacío desde el punto de vista teórico, o si hay algo más que debería preocuparnos de ese silencio. Pues escribirlo en mente y tienes que lanzar la pregunta. Ah, bueno, digamos, la pregunta que está en la presentación, ¿estamos ante un problema exclusivo de la ciencia? ¿Esto le interesa solo a los criminólogos? Y concretando el problema, ¿cuál sería? En Que concreto, no cuál hablemos sería? de las mujeres en el sistema penal, o sea, que no nos estemos ocupando de qué pasa con las mujeres. Pero es que no sale todavía el cuadrito para escribir. Ah, no, es para que lo Ah, pero conversemos. Es que Esta no hay cuadrito, tenía, no hay cuadrito, es ahí, la pregunta esta está no ahí. tenía cuadrito. para responder, por favor, Yo levantemos las tengo manos, así vamos en orden. levantar las manos. Sí, por favor, levanten las manos. Las amarillitas, no las manos reales, ¿no? Es primero Álvaro, mira, el más rápido de todos. Álvaro, tienes la palabra. No, es que me quedé pensando, Mariana al comienzo habló cuando definió 3 temas, que era una la criminología, otra era, no estoy seguro si el derecho penal, y había otra algo que habló de las ciencias penales.
pero dijo, eso no debería llamarse ciencias, creo que le entendí, o no sé por qué se llama ciencias, o no sabemos si son ciencias, algo así fue lo que dijo. Entonces, esta pregunta a mí me genera un poquito de confusión sobre esa base, porque estamos, si no consideramos ciencia, por ejemplo, la criminología, entonces, ¿qué es para poder responder esta pregunta? ¿Es pseudociencia? ¿Es otro tipo de conocimiento? No sé, entonces tengo confusiones para poder contestar esta pregunta, es lo que quería ¿Puedo hacer decir. ahí una aclaración? ¿Perdón? Dale, dale. Yo creo, No, como para responder la pregunta de Álvaro y como que podamos eso, responder la pregunta de fondo y es, podemos discutir si las ciencias penales son ciencias, ¿cierto? Lo que decía al principio es, quizás esa no sea la discusión de hoy, acordemos llamarlas ciencias, ¿cierto? Como para utilizar un poco la terminología que ellas mismas se atribuyen, ¿cierto? De llamarse ciencias penales. Pero la discusión se puede dar, claro que sí. Solo que a efectos de la exposición de hoy, como no es el objeto de la discusión, pues acordemos llamarlas ciencias. no, perdona, pero es que el problema es de que estoy de acuerdo con Álvaro de que el Sí. problema es que la pregunta me da la impresión de que no está bien formulada, porque dice, estamos ante un problema exclusivo de la ciencia. Entonces, es formulada de esta manera, está diciendo de la ciencia, es decir, de la ciencia globalmente, la ciencia que incluye la física, la química, etcétera. Entonces, yo creo que tú estás es particularizando, es un problema exclusivo de la ciencia criminológica, me imagino, ¿no? Eso Sí, es una Bueno, parte confusa de de la pregunta. Y la otra parte es de que estamos ante un problema exclusivo de la ciencia y estamos ante cuál problema, de qué problema estás hablando. Es que como hemos hablado tantas cosas y hemos habido intervenciones y todo, yo creo que se ha perdido un poco el hilo de de la pregunta. Yo creo que merecería que la pregunta fuera hecha de manera más precisa. bueno, entonces reformularía. La invisibilización de la situación de las mujeres en el sistema penal es un problema exclusivo de la ciencia criminológica. Ese ¿puedo es el... responder? Mariela está ¿Puedo levantando la responder? mano. Dale, dale, está levantando la mano. Sí, Ah, yo no levanto, no encuentro la manito para levantarla. está a un lado o al otro. A ver. Mariela, la Dale, dale, manito lo habla, que habla. tenés ahí, la manito tenés dos, una a la izquierda y otra a la derecha. Estas son las manitos, mira, ve. Esas son. Dale, ¿La dale, Mariela, encontraste o habla, habla. no? Mariela, habla, no te preocupes, dale. Tal vez Ahora, tiene apagado el micrófono, tal ahora vez se está hablando, muteó. pero no la estamos escuchando, Mientras habla Mariela. ella, está Pablo en cola. Yo quisiera decir algo, y es que precisamente que el conocimiento no se ha tenido en cuenta ni al explicar el fenómeno delictivo ni al responder a la práctica en su ocurrencia, es lo que se define como una justicia epistémica, ¿cierto? Entonces, quiere decir que yo no diría que estamos ante un problema exclusivo de la ciencia, es un problema de todo, de la sociedad, del todo. Pablo Pablo, por tiene. favor. Y luego Julio Roberto. Y No, 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 yo quería añadir que la exposición de Mariana y lo que nos has explicado y contado me hizo recordar, es que digamos, en medicina hay muchos ejemplos tal vez parecidos. De hecho, una amiga mía que es periodista científica británica escribió un libro que se llama Inferior, en el que ella trata de tomar casos de en la historia de la medicina, de cómo un sistema patriarcal en medicina, ¿no? Como, pues primero que solo los hombres estudian medicina, luego las academias, luego los grupos de investigación y también a lo largo de un siglo, ese, ese machismo en la medicina hizo que muchos problemas de salud, por ejemplo, femenina, fueran ignorados, totalmente invisibilizados, mal interpretados, y solo hasta que en la segunda mitad del siglo XX empiezan a entrar mujeres a estudiar medicina y a acceder a grupos de investigación, etcétera, como que esa agenda científica, esa agenda de investigación y de comprensión del cuerpo humano, pues empezó a llenar algunos de esos vacíos. Entonces parece un poquito creo yo, a lo que nos has contado, como en las ciencias de derecho pasó lo mismo, un sistema gobernado por hombres, concentrado en cierto tipo de delitos, con un sistema judicial también gobernado por hombres,
Como que toda la mirada, las definiciones, los conceptos, los delitos, todo lo que uno quiera, queda pues marcado por esa mirada y solo hasta que se equilibran la cancha, pues dejan de hacerse invisibles algunas cosas. O sea, yo asumo que estamos en un momento histórico donde pues trabajos como el tuyo o el de esta alemana que mencionaste, pues comienzan a llenar vacíos. Sí, yo no, digamos, esa sería para mí como la respuesta. Bueno, están en cola Julio Roberto y Carlos Humberto, pero iba a hablar Mariela, sin embargo se salió. Espero que no sea porque Eduardo y yo fuimos un poquito maleducados con ella. No, Que, sin quererlo, sin quererlo. Dale, Julio Roberto. yo solo iba a decir que Pablo tenía la mano levantada, no iba a Entonces, vale. intervenir. Entonces, Carlos Gracias, Humberto. Fer. Dale, Carlos Humberto. Gracias, Fernando. Mariana, la pregunta, digamos, es difícil de responder ante un auditorio como este, porque él está formado por más, digamos, por personas más de ciencias exactas que de ciencias humanas, ¿no? Entonces, coloco digamos, esa problemática, porque una vez escuché a propio Michel Foucault discutiendo sobre lo que sería ciencia y no ciencia. Él colocaba, por ejemplo, el término ciencias positivas, ¿eh? Y en ese contexto de ciencias positivas, él discutía, ¿cierto?, ante un auditorio, si la psicología sería una ciencia positiva o no, ¿cierto? Ese era el tema de la charla, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo me quedo, digamos, con los pantalones abajo cuando me preguntan sobre ciencia y, ¿cierto? De una manera tan amplia, ¿no? Me parece difícil responder en ese sentido, ¿no? Solamente eso, Mariana. Bueno, Dale, ¿alguien más Mariela. iba a decir algo? No, dale, dale, está bien así. Vale, entonces, claro, yo creo que hay algo muy importante de lo que estaba viviendo Pablo y es la forma en que construimos ese conocimiento, nuevamente advirtiendo que esto es una discusión que se puede dar, pero quizá no tengamos el espacio de darla en este momento acerca de si es una ciencia o no la criminología y en general las ciencias penales, la forma en que se construye ese conocimiento tiene una incidencia además en la forma en que operan las instituciones del sistema penal. Y aquí voy a apelar como a uno de los conceptos que acordamos al inicio de la exposición y es el de política criminal. Recuerden que cuando veíamos las ciencias penales, hablábamos de cómo cada una de esas ciencias respondía a una pregunta diferente en relación con el fenómeno delictivo. La criminología se preguntaba por qué causa el fenómeno delictivo que hace que la gente delinca y quizá cuáles son las mejores formas para responder a ese fenómeno, al tiempo que la política criminal se ocupa justamente de impulsar o de implementar esas medidas para prevenir el delito. Entonces, cuando la criminología se pregunta o deja mejor de preguntarse por un grupo, por una población, eso implica que al tiempo la política criminal tampoco se ocupe de ese grupo o esa población y que las instituciones que se diseñan político-criminalmente, piensen ustedes en las prisiones, pero también en los juzgados penales, pero también en agencias como la policía, no operen teniendo en cuenta las particularidades de esa población que también se va a ver afectada por la forma en que operan esas instituciones. Y con eso llegaría ya como al final de la exposición para utilizar un término que ya Fernando había mencionado, y es plantearles la pregunta acerca de si nos encontramos ante algo que se ha denominado en epistemología social como una injusticia epistémica. La noción de injusticia epistémica se ubica dentro de una serie de preguntas acerca de cuál es el lugar social del conocimiento, es decir, qué implicaciones tienen de cara a la forma en que se configuran nuestras sociedades, la manera en que creamos, transmitimos, construimos o recibimos conocimiento. Y cuando digo conocimiento no me refiero solo al conocimiento técnico, especializado, científico, sino de manera general al lugar que tiene el conocimiento que todos tenemos en la forma en que nos relacionamos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí aprovechando el foro de los científicos de las ciencias duras, probablemente uno no vaya a creerle mucho a un niño de 5 años que le habla sobre teoría de cuerdas, ¿cierto? Si a mí un niño de 5 años me dice, ven, siéntate al frente de este tablero, yo te voy a explicar la teoría de cuerdas, a mí me va a parecer muy tierno, yo probablemente le escriba a mi mamá a contarle esa historia tan linda, pero
es muy probable que yo no le ponga la atención que le pondría a un doctor en física, ¿cierto? Y que no le crea como le creería a un doctor en física. Y eso lo que implica es que no recibimos el conocimiento de la misma forma frente a todas las personas, ¿cierto? Hay una autora que ha teorizado esto, digamos, de una manera quizá pionera, ¿cierto? Ha popularizado el término, que es Miranda Fricker, una filósofa estadounidense. Y Fricker lo que plantea es, mire, hay personas a las que les creemos menos o personas cuya experiencia no nos interesa igual y ni siquiera llegamos a nombrarla. Entonces esa experiencia no hace parte de las discusiones que tenemos acerca de cómo se configuran nuestras sociedades. Ella a esas dos posibilidades las llama injusticia testimonial e injusticia hermenéutica. La injusticia testimonial se refiere precisamente a la falta de credibilidad de ciertos colectivos, al hecho, por ejemplo, de que si un policía está conversando con una persona afrodescendiente, es probable que no tome su denuncia con la misma seriedad. O que asuma que esa persona afrodescendiente, así le diga, yo no estaba en la esquina en la que se cometió ese hurto, no tenga la misma credibilidad que tendría una persona que no pertenezca a ese grupo racializado. Y por el otro lado, frente a las injusticias hermenéuticas, lo que ella plantea es, pensemos en una mujer que padece acoso sexual en un contexto en el que no existe una forma de nombrar el acoso sexual, cuando el concepto de acoso sexual no ha sido desarrollado. Ella sabe que padece algo que no está pudiendo, lo que no se le está dando sentido en el ámbito colectivo, pero porque no existe ni siquiera un término que permita nombrar eso que ella vive. Esas dos situaciones son lo que se conoce como injusticia epistémica, una situación de injusticia que está determinada por la forma en que construimos el conocimiento desde el punto de vista social. Y un poco la propuesta slash pregunta que quisiera como proponerles y dejar ahí abierta para que conversemos, que creo que al final es como el objetivo, es si con esto que les he contado acerca de la visibilidad o mejor invisibilidad de las mujeres en el sistema penal, en el desarrollo de la criminología y en las instituciones del sistema, estamos quizá ante una forma particular de injusticia epistémica. Vamos entonces a levantar las manos. Primero, Mariela, tú tenías algo que decir, dilo, por favor. Sí, perdona, fue que se me desconectó Pensé que Estoy en un empezamos, se te había camping. puesto brava. No, 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 no. El wifi se terminó aquí y apenas me acabo de conectar. Perdí estoy en un camping, en una caravana camping. Dale, dale. O sea que por eso. Mira, para mí es muy claro que es un problema. Ya me repetí, perdonen, pero para mí es global. Estamos en una injusticia de no visibilidad de las mujeres en la ciencia, en el espacio público, en todo. O sea que es que para mí no solamente, sí es una injusticia heredada desde hace siglos. Perdonen, estoy completamente, entré y me estresé No te, con no te la preocupes. cortada. Bueno, como nadie ha levantado la mano, entonces tomo la palabra yo. Yo diría que entonces estamos ante algo que es más, como decía, más allá de la ciencia, es cultural, es de la cultura, del saber común. Yo creo que sí estamos ante una injusticia epistémica, que esa misma injusticia, una injusticia similar debe existir contra otro tipo de grupos, los LGTB, ciertas razas, ciertamente. Como aquí estamos hablando del caso de las mujeres, no me cabe ninguna duda de que estamos ante eso. Habría que preguntarse cómo los nuevos movimientos que ha habido, estas cosas que han empezado a destapar tanto, cómo eso puede ayudar a que esta injusticia se corrija. Tiene la mano levantada Julio Roberto, por favor. Sí, bueno, hablo obviamente desde mi ignorancia porque el concepto de justicia epistémica no lo conocía. Y ya más a manera de pregunta, Mariana, o de dejarte la inquietud, es una cuestión semántica. No sé si fuera más exacto llamarle inequidad epistémica que injusticia epistémica. ¿Por qué? Porque es que la injusticia, digamos que
tiene que ver con que algo no es justo para alguien, es decir, hay una víctima de esa injusticia. Y aquí, en toda esta problemática, ¿cuál sería la víctima de no ser tenido en cuenta por el conocimiento en criminología? ¿El género masculino o el género femenino? Todo depende de según cómo se mire. Si hablamos de inequidad, hace referencia más a la igualdad de tratamiento de un género o de otro. Eso te lo dejo más bien como inquietud, o no sé si puedas acotarme algo sobre el tema. ¿Respondo ya o Sí, esperamos sí, como dale, las dale. demás? Y luego interviene Sí, César. yo la verdad es que no me había como planteado esa distinción terminológica, entonces me parece súper interesante. Intentaré responder desde lo que, digamos, con lo que tengo en este momento puedo plantear, y es, yo creo que si hay una, entre comillas, víctima de esa injusticia, y son las mujeres del sistema. Claro, Ujú. uno tiende a pensar que como son más poquitas, están, por ejemplo, en mejores condiciones, ¿cierto? O que como no se encuentran o no se enfrentan a problemas que son muy tradicionales de los sistemas penitenciarios y que son los que uno encuentra denunciados con más frecuencia, no solo en los medios y en la literatura, sino también, por ejemplo, en las acciones que se adelantan ante los tribunales, pues entonces las mujeres, justamente por no haber sido vistas, están en una mejor posición. Y ese es precisamente el problema de la injusticia epistémica, es que no se alcanza a ver en qué medida esa invisibilización genera unas afectaciones diferentes. Les voy a poner un ejemplo de una investigación en la que estuve trabajando hace unos años sobre las estaciones de policía. Resulta que, en teoría, una persona que está siendo procesada penalmente debería estar en libertad, ¿cierto? Pero existen institutos preventivos que posibilitan que una persona que está siendo procesada sea privada de la libertad antes de que nos digan si es culpable o si es inocente. Ese instituto se llama la detención preventiva. Muy bien. Teóricamente, una persona en detención preventiva tiene que estar en condiciones supremamente buenas, porque además es inocente, ¿cierto? No solo no debería estar privada de la libertad, sino que además es inocente. En Colombia tenemos un problema, y es que las instituciones del sistema penal están colapsadas de gente. No cabe un alfiler. Y el resultado de eso es que las personas que están siendo capturadas no alcanzan nunca a entrar a un establecimiento carcelario porque no hay espacio, y se quedan represadas en los lugares donde han sido capturadas, es decir, las estaciones de policía. En las estaciones de policía no debería haber nadie por más de 36 horas, que es el tiempo durante el cual una persona capturada debería ser puesta a disposición del juez para que decida, entre comillas, su suerte, ¿cierto? Si va a ser dejada en libertad o si va a seguir detenida en una cárcel. Resulta que como esas personas están en condiciones que no están dispuestas para que nadie esté ahí por más de 36 horas, viven de la peor manera que a mí se me ocurre que un ser humano puede vivir, ¿cierto? Sin luz solar, sin espacio, sin lugares para dormir, muchas veces sin comida, lo más cercano que a uno se le ocurra a una pena corporal. Y entonces en algún momento, yo justamente como parte de este tema me pregunté por las mujeres. Yo, ¿viste qué pasa? Yo veo las noticias, veo los informes de las organizaciones de derechos humanos, de la Procuraduría, las sentencias de la Corte, y a mí me hablan de muchos hombres que están viviendo en condiciones inhumanas, pero en ninguna parte mencionan a las mujeres. Entonces me puse en la tarea de hablar con la policía, que es la que administra las estaciones de policía. Les dije, señores policía, cuéntenme cuántas mujeres hay, dónde están, y una serie de preguntas como diferenciales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿estas mujeres tienen hijos o no? Si tienen hijos, las que tienen hijos pequeños pueden estar con ellas o no. ¿Las visita alguien? ¿Tienen a su disposición productos de higiene menstrual? Pues, ¿qué pasa con estas mujeres? La respuesta de la policía planteaba de alguna forma que estas mujeres estaban en muy buenas condiciones en relación con sus pares hombres. ¿Por qué? Porque uno lee, y esto lo pueden buscar si quieren ahora mismo, qué pasa con los hombres en estaciones de policía, y escucha que duermen en el piso, que están llenos de moho, porque no hay sol, porque están húmedos, etcétera. Pero frente a las mujeres pareciera que eso no sucede porque son poquitas, están en las mejores estaciones de policía, etcétera. Bien, voy al apartado de las preguntas diferenciales y me encuentro con cosas que no se verían si yo solo me pregunto por lo que intuitivamente pienso que hace que una cárcel sea un mal lugar para vivir.
que yo no tenga comida, que sea violento, que no tenga donde dormir, que no tenga espacio. Señores policía del Valle de Aburrá, cuéntenme dónde están estas mujeres. Están en la estación de policía de Copacabana, Santa Elena y San Cristóbal. Yo no sé si ustedes conocen el Valle de Aburrá. Copacabana es un municipio que queda, uno puede demorarse entre 1 hora y media y 2 horas para llegar desde Medellín. Santa Elena y San Cristóbal son corregimientos, entonces por definición están por fuera del casco urbano. Entonces, primera dificultad, ni los abogados van a ir hasta allá, ni las familias van a ir hasta allá. Segundo problema, señores policía, cuéntenme si hay mujeres que sean madres en las estaciones. No, mire, cuando son madres, nosotros las priorizamos para que se vayan para los cupos que van abriendo en las cárceles. Entonces, la mayoría de mujeres que tenemos no son madres. Claro, entonces, si yo no respondo a la expectativa o al estereotipo de la maternidad, yo voy a estar en peores condiciones, ¿cierto? Señores policía, cuéntenme si estas mujeres reciben productos de higiene menstrual. Y ellos con mucho orgullo me responden, nosotros no les damos nada, pero habilitamos un día, los miércoles, para que las familias les traigan productos de higiene menstrual, ¿cierto? Bien, pero si, salvo que yo sea multimillonario, tendré que trabajar luego, probablemente el miércoles no sea el día que tenga la mayor facilidad para desplazarme hasta Copacabana, San Cristóbal o Santa Elena a llevar un paquete de toallas higiénicas, con el agravante de que, esto también lo describe la criminología feminista, a las mujeres privadas de la libertad no las visita nadie. O sea, una mujer es condenada penalmente o es capturada y en automático es abandonada por su familia, por sus amigos, por su pareja. Entonces, no tienen acceso a productos de higiene menstrual, están lejos del casco urbano, eso dificulta que alguien se los lleve, pero además la policía dispone un día hábil para que las personas que les llevarían los productos vayan. Y fuera de eso, las poquitas personas que suelen quedarse como al lado de las mujeres que están en prisión son los hijos, pero las que están acá no tienen hijos. Entonces, en principio están en mejores condiciones que los hombres, pues si yo solo pienso en el hacinamiento, en el acceso a la alimentación, en el espacio, quizás sí. Pero si yo me empiezo a hacer otras preguntas de necesidades diferenciales de esas mujeres, me voy a encontrar con que probablemente no, ¿cierto? No porque pueda valorar mejor o peor, sino porque hay necesidades que están sin atender. Esa sería como mi perspectiva. Muy bien. César. No, no tengo pregunta porque ya tú respondiste a mi pregunta en lo que acabas de decir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Julio Roberto creo que va a tomar la palabra, ¿no? Dale, Comentario, sí tengo un comentario. dale. Mira, tú pensarías, Mariana, primero felicitaciones por esta presentación tan bien hecha, que bueno, le da a uno envidia a la buena hacer una presentación así donde se pueden hacer preguntas y todo. Mira, entonces tú considerarías, es una pregunta un poco provocativa, que si aumenta el número y sigue aumentando el número de mujeres que van a la cárcel, sería una especie de superación de la injusticia epistémica, porque estarían mejor representadas que lo que están ahora, porque eso significaría entonces que se les pone la atención. No estoy hablando de que las condiciones luego de encarcelamiento, de tratamiento de su caso, sean peores que la de los hombres, pero un aumento de las mujeres que van a la cárcel sería disminuir esa brecha epistémica. Es que ahí yo corto para meter la cucharada porque es ahí donde va mi inquietud sobre si el vocablo preciso es justicia o es inequidad por la diferencia de tratamiento. Porque se puede considerar justo o injusto según se mire que la criminología atienda más a las mujeres y por tanto las meta más a la cárcel, para decirlo pues en palabras muy básicas. Bueno, el contesto. Sí, por favor. Dale. Bien, yo creo que es que ahí hay una cuestión adicional que hay que tener en cuenta y esto ya me lleva como casi que una revelación de filosofía moral, pues como muy personal y es la siguiente. Si empiezan a llegar más mujeres al sistema, ¿es probable que las ciencias penales se ocupen más de las mujeres? Sí, pero ¿es eso deseable?
¿Es deseable que se ocupe más? Sí, pero ¿es deseable que lleguen más? No. Y esto tiene que ver con una cuestión adicional, y es también el hecho de haber sido criminalizado te pone en una posición de desventaja epistémica. Es decir, las mujeres que están privadas de la libertad se enfrentan ante la injusticia epistémica de ser mujeres y que las mujeres no hayan sido un objeto, digamos, de estudio central en la ciencia criminológica y en general en las ciencias penales, y que no sea un objeto de atención importante de las instituciones, pero como antecedente de esto, y eso sí, de alguna forma como que hermana a los hombres y a las mujeres, es las personas criminalizadas también están en una situación de desventaja epistémica. ¿Cierto? Las personas que están en la cárcel, voy a decir algo muy, quizá muy radical, pero que yo genuinamente creo, y es, a la gente del común le importa muy poquito, ¿cierto? Uno no se levanta pensando si hoy en la cárcel de Bellavista la gente comió o no. Y cuando la gente sale a protestar, yo no conozco hasta aquí protestas, salvo las de los funcionarios del IMPEC, pero que también responden a sus condiciones laborales, protestas en favor por las calles de Medellín, en favor de la población privada de la libertad, no las conozco. Ni conozco empresarios que estén expectantes, deseosos de contratar a personas que acaben de salir de la cárcel. Entonces, puede ser que el hecho de que más mujeres lleguen al sistema penal haga que sean más visibles, sí, pero es que para mí lo deseable es que cada vez menos gente en general llegue al sistema penal. Y ojalá incluso que el sistema penal desapareciera, pues si vamos a irnos hasta allá. Porque, entre otras cosas, y esto ya es una cuestión, digamos, más política quizá, yo creo que adoptar una perspectiva de género también nos plantea preguntas desde el punto de vista de la filosofía moral. Nosotros trabajamos sobre todo en el derecho con la ética de la justicia, ¿cierto? Con lo que es o no es justo, con cómo ponderamos unos valores frente a otros, pero yo creo que plantearnos una perspectiva de género nos pone también a hacernos preguntas desde la ética del cuidado, de qué es lo que hace que todos podamos estar en condiciones idóneas, viables para desarrollar un proyecto vital. Y yo creo que un sistema penal, cualquier sistema penal que parte del uso del sufrimiento humano, porque por definición la pena tiende a ser una conducta, una consecuencia desagradable, que no nos guste, que además nos haga en alguna medida sufrir, cualquier sistema que tenga como eje el sufrimiento humano, deberíamos problematizarlo, ¿cierto? Y quizá pensar en su abolición. Pero Entonces, mira, Mariana, una cosita ahí en lo que acabas de decir, que lo voy a contar con una historia que viví personalmente. Yo tengo un amigo de hace muchos años que creó un centro en Bolivia, es un suizo y su esposa es boliviana, de apoyo a las víctimas de la violencia estatal, y su labor principal, tanto cuando estaban en Suiza que en Bolivia de hace 30 años, es visitar a a los presos en las prisiones. Y en Suiza él visitaba mucho a presas colombianas que habían sido condenadas por narcotráfico, y una labor que él cumplió fue buscar un abogado que prolongara al máximo la pena de emprisionamiento de estas mujeres acá, porque ellas le pedían desesperadamente que necesitaban que las dejaran en la cárcel, porque por su buen comportamiento, por su trabajo, por todo le iban rebajando la pena. Eso las tenía muy preocupadas, porque frente a la posibilidad de irse libres para Colombia, estar en la cárcel acá, con la posibilidad de trabajar y ir economizando un dinero, porque aquí que tenían la comida y la dormida la tenían libre, aparecía esto como una oportunidad. Entonces este abogado hizo durante mucho tiempo todo lo posible para prolongar las penas, y mira la paradoja, estar en la cárcel era mucho más deseado por la mayoría de esas mujeres. Eran decenas en varias cárceles en Suiza, que salir libres y tener que ser libres en Colombia. Entonces, ¿cómo ves tú esa paradoja de que nadie tendría que ir a la cárcel cuando hay mujeres, en este caso, que están en la cárcel, que están deseando quedarse en la cárcel? claro, yo creo que ahí el tema es, yo no sabría si estas mujeres están deseando quedarse en la cárcel por el deseo de ser castigadas en Suiza, sino quizá por el deseo de tener unas condiciones mínimas de subsistencia que no tendrían en Colombia.
Y entonces probablemente la solución a ese problema que las mujeres están encontrando en el sistema penal suizo no tenga que pasar nunca por el sistema penal, busquemos maneras de garantizarle condiciones mínimas de subsistencia a todas las personas. Entonces, lo que sucede ahí es, ellas lo encuentran en el sistema penal, pero no necesariamente tendría que ser el sistema penal el que nos provea las alternativas para encontrar esas condiciones mínimas de subsistencia. Probablemente si la alternativa no fuera volver a ser pobres en Colombia, sino volver a Colombia, en vivir en buenas condiciones, el deseo nos, quizás, aquí pues haciendo unas asunciones que probablemente tampoco tengan, no necesariamente sean correctas, pero que quizá en esa circunstancia pues el deseo fuera diferente, se me ocurre. Pero te das cuenta de las contradicciones que hay entre los valores, la teoría y la práctica real en contextos diferentes. Por supuesto, pues y de hecho hay un ejemplo que a mí me parece súper bonito de esto, pues o súper bonito, no súper fuerte, y es uno que utiliza un criminólogo noruego, Nils Christie, pues él ya falleció hace poquito, pero en su momento él lo planteaba en una entrevista y es que en Noruega hay una cárcel, la cárcel de Basté, ustedes me perdonan mi perfecto noruego, que queda en una isla, ¿cierto? Y las personas que viven en esta isla, pues que están privadas de la libertad en esta isla, viven en mejores condiciones que la gran mayoría de personas privadas de la libertad en el resto del mundo. Viven como en una mini ciudad de la que no pueden salir, pero dentro de la cual tienen una vida relativamente normal. Y entonces yo a veces le muestro esto a los estudiantes en clase. Yo les muestro una foto de Basté y les digo, ¿esto qué es? ¿Qué lugar es este? Ellos me dicen, profe, un centro vacacional, ¿qué es esto tan lindo? Y yo, ¿les gustaría ir? Profe, espectacular. Bien, les voy a contar una historia. Christie fue alguna vez a Basté y habló con muchas de las personas que estaban privadas allí de la libertad, además porque usualmente no son muchas más de 100. Y les preguntó, si usted pudiera quedarse un día más aquí después de cumplir la pena, ¿lo haría? Nadie le respondió que sí. Todas las personas le respondieron que no. ¿Por qué? Porque aunque las condiciones de cumplimiento de la pena fueran muy buenas, la pena no es una fuente de sufrimiento solo por las condiciones materiales en que se cumple, sino también por lo que representa, porque representa que te excluyeron de la sociedad, porque representa que no eres un ciudadano al que los demás ciudadanos quieran tener como parte del equipo, porque representa que vas a estar lejos de tu familia, porque vas a perder el contacto con un montón de dinámicas sociales que para uno son normales, ¿cierto? Estar acá en una conferencia hoy a esta hora, pero que allá terminan por volverse un bien escaso. Entonces, como la gran reflexión de Christie frente a eso es, las penas por definición son una fuente de sufrimiento, ¿cierto? Las penas por definición, dice él, son el infierno. Lo que pasa es que en el infierno hay niveles. Entonces, lo que es sufrimiento en una sociedad en la que la gente que está en libertad vive en condiciones muy precarias, probablemente sea algo mucho más radicalmente dañino, ¿cierto? De lo que es sufrimiento en una sociedad en la que buena parte de la población tiene las necesidades básicas satisfechas. Muy bien. David tenía la mano levantada, pero tal vez se cansó. ¿Quieres decir algo? Pasamos entonces a Jazz. Gracias. Mariana, tú estabas abogando por la abolición de la ley penal, en resumen. Eso sería pasar hacia la política, hacia la prevención. Me imagino Hacia yo. la justicia restaurativa. Explícame la diferencia y por favor. Y luego la siguiente, mi comentario, mi pregunta era, ¿eso es viable en Colombia en estos momentos? Bien, entonces me encantan estas dos preguntas. La primera, cuando hablamos de justicia teóricamente, uno puede identificar varios conceptos de justicia, ¿cierto? La justicia penal opera bajo la lógica de la justicia retributiva. La justicia retributiva es una justicia de equivalentes. Entonces, ejemplos de justicia retributiva cotidianos. A mí me pagan por lo que trabajo. O yo pago lo que vale una casa. El sistema penal opera en principio bajo una lógica retributiva. Tu pena equivale al daño que hiciste. Entonces, hay una pena más alta para el homicida que para el ladrón, por ejemplo. Pero fíjense que en últimas, la forma en que opera el sistema penal asume que por el hecho de castigar a alguien, yo estoy atendiendo el problema de que haya delito.
¿cierto? Entonces, yo de alguna manera asumo, sin que esto tenga ninguna base empírica, porque de hecho los estudios empíricos tienden a señalar justamente lo contrario, que por tener un sistema en el que hay castigos para ciertas conductas, las personas no van a realizar esas conductas. Y lo que pareciera mostrar la evidencia empírica, y en esto hay un autor en la Universidad de Pensilvania, Paul Robinson, que lo ha estudiado de la mano de un colega psicólogo, es, en realidad nosotros nos guiamos por nuestras intuiciones morales. Yo asumo que es delito lo que creo que es inmoral y asumo que no es delito lo que creo que es moral. Punto. Les pongo un ejemplo muy claro. En Colombia, y esto estoy absolutamente segura que nadie aquí lo sabe porque ni mis estudiantes de derecho lo saben y yo no lo sabía hasta hace relativamente poco, es un delito construir submarinos. Claro, yo nunca intuiría que construir un submarino es un delito porque me parece una conducta moralmente irrelevante. Y sin embargo, es una conducta prohibida. Entonces, la gran falencia, quizá metodológica, si se puede decir así, del sistema penal es asumir que la herramienta que se utiliza sirve para el fin que se propone, cuando la evidencia empírica pareciera mostrarnos todo lo contrario. Lo que plantean los abolicionistas es, primero, ya sabemos que quizá no nos sirva, pero además es que estamos utilizando la herramienta más lesiva de todas. O sea, el sufrimiento y el dolor que produce el sistema penal es una cosa indescriptible. O sea, les digo, indescriptible. Y Christie, este autor del que les hablo, particularmente dice algo muy interesante y es, vivimos en sociedades que en muchos sentidos parten del presupuesto de la necesidad de reducir el dolor. O sea, tenemos hospitales en los que a la gente intentamos reducirle el dolor. Tenemos programas para que las personas no aguanten hambre porque nos parece que eso genera sufrimiento. O sea, partimos de la idea, tenemos profesionales de la salud mental orientados a que las personas sufran menos. Toda nuestra sociedad está pensada quizá para que vivamos, al menos desde lo explícito, en condiciones del menor sufrimiento posible. Y sin embargo, utilizamos de manera intencionada un instituto que por definición genera sufrimiento para resolver nuestros conflictos sociales más graves. Y eso es muy paradójico, ¿cierto? ¿Por qué justificaría yo utilizar una herramienta que produce dolor cuando todo mi sustento político y moral está basado en una concepción distinta? Entonces, lo que proponen los abolicionistas es, venga, volvamos quizá a otras formas de tramitar los conflictos diferentes a la del sistema penal, que no ha existido siempre y en todas las sociedades. Pensemos qué puede suceder si, como ciertas comunidades nativas de algunos países, entonces utilizamos la mediación, utilizamos los círculos de palabra, utilizamos otros mecanismos que nos permitan no solo poner en conversación al delincuente y a la víctima, sino también conversar con la comunidad, porque cuando se comete un delito probablemente todos tengamos alguna cuota de responsabilidad. Si el niño que fue carrito y transportaba droga y armas en algún barrio marginal de la ciudad a los 5 años, termina siendo un sicario a los 20, hay algo que nosotros como sociedad no hicimos en esos 15 años. Entonces también tenemos que tomar responsabilidad y eso no va a pasar mientras exista un sistema de justicia retributiva, porque la justicia retributiva le dice a ese niño carrito que después fue sicario, la responsabilidad es tuya y solo tuya. Que si en Colombia esto podría funcionar, yo creo que está funcionando. La JEP precisamente parte de un paradigma restaurativo y reparador. Y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes parte de un paradigma restaurativo. Entonces yo creo que sí es posible. Estos autores abolicionistas dicen, incluso partiendo de la base de un paradigma restaurativo, eventualmente necesitaremos utilizar el sistema penal para algunos casos, pero que no sean la mayoría, ¿cierto? Que no sea la regla general. Muy bien, Julio Roberto, última intervención para que cierres con broche de oro. Me la pones muy dura. No, es interesantísimo el tema que estaba tocando Mariana, gracias a la pregunta de Sonia Yasmín. Pero la pregunta sigue siendo válida y creo que tú contestas desde lo que quisieras que fuera con todo respeto y lo que yo también quisiera que fuera, pero, pero no es fácil responder si la sociedad colombiana está preparada para esto en este momento porque por la moral cristiana, me atrevo a decir, porque es que la moral cristiana exige el castigo.
Si te portas mal, te tenemos que castigar. Y el castigo precisamente implica dolor. Entonces, si no te duele, no hay castigo. Eso es lo que consideramos como sociedad. Y ese salto cuántico, con perdón de los físicos, es muy difícil de dar y se da con el tiempo. Yo dudo mucho de que estemos preparados. De hecho, tú pones el ejemplo de la JEP y la mitad, medio país no acepta que la JEP tenga como principio la justicia restaurativa y no una justicia retributiva. Pero está demostrado que, por ejemplo, en los casos de la guerra nuestra, del conflicto interno colombiano, las víctimas se sienten más restauradas cuando el victimario reconoce el crimen, reconoce dónde escondió a su papá, cómo lo mató, cómo lo enterró, que el hecho de pagar cárcel por 10, 20 años. Eso a ellos puede que es relativo, ¿no? Puede que haya gente que sí se sienta más satisfecha con eso, pero son gente moralmente más débil que la que acepta, la que se basta a sí misma con saber qué fue lo que pasó, porque la incertidumbre es quizás peor que el homicidio. Entonces, lo que quería decir era que muchísimas gracias, Mariana, muy interesante, chévere las preguntas, pero queda pendiente un tema que también me gustaría que pensaras si lo vas a abordar, y es el debate sobre si las ciencias jurídicas o ciencias penales concretas se pueden llamar ciencia o no, y por qué. Me parece que ahí hay mucha tela. David nos Muchísimas va a gracias, hablar de Mariana. eso en diciembre, perdona. Pero La intervención de David trata de eso. César, muy trata de ser cortica, breve, por mira, favor. es una pregunta para ti, por favor, Mariana. En un contexto donde una causa, un porcentaje determinante de los delitos son cometidos, están ligados a las condiciones socioeconómicas. En Colombia, la probabilidad de que lo maten a uno es 50 veces superior a que lo maten a uno en España. Es decir, comparo con España y no con Suiza, porque España y Colombia es la misma población y no podemos decir que son culturas tan diferentes. Entonces, en ese contexto de ¿cómo haces tú, además sabiendo de que la mayoría de las veces no se enjuicia, todavía se condena menos, todavía se cumple menos la condena y además es la ley del embudo, porque todo esto aplica sobre todo para los más frágiles y los más débiles? Entonces, en conclusión, en un contexto donde la violación de la ley está ligada mayoritariamente a condiciones socioeconómicas y la poca ley que se practica es injusta y está bloqueada y estancada y no se aplica, prácticamente nadie le tiene miedo a la ley en Colombia, salvo si es muy frágil. Nadie le tiene miedo a la ley. ¿Cómo haces tú para mantener ese entusiasmo de los valores, de los principios y para aplicarlos en un contexto donde es tan difícil aplicarlos? Es como si yo, siendo de la química y la física, tuviera la ley de la energía cinética y que yo me fuera por la carretera y descubriera que esa ley no se aplica. Es decir, que cuando voy corriendo a pie tenga el mismo choque y la misma energía dañina sobre mi cuerpo que cuando voy en un carro a 100 kilómetros por hora y que pronto descubra que esa ley no se aplica. ¿Cómo haría yo para mantener mi seguridad con relación a la solidez de mi ciencia? ¿Cómo haces tú para mantener confianza en la ciencia, pongámoslo por el momento que se llame ciencia, que tú practicas cuando no se aplica? Yo creo que justamente por eso, ¿cierto? Ahí hay una cuestión muy interesante y es que, digamos, el derecho penal, por eso después podemos discutir si es ciencia o no es ciencia, es todo el derecho en general. El derecho penal en últimas lo que nos plantea es una serie de directrices acerca de cómo se ejerce el poder del Estado para castigar, ¿cierto? Cómo se ejerce control social. Muy bien, en los países latinoamericanos esas directrices con mucha frecuencia no se cumplen.
Y eso lo que implica, quizá más bien, no es que el empeño de estudiarlas o de estudiar el fenómeno carezca de sentido, sino que quizá lo que carece de sentido es el uso de esas herramientas en nuestro contexto particularmente. Hay un autor argentino, Eugenio Zaffaroni, que dice, mire, yo le encuentro muchos problemas a la posibilidad de justificar los sistemas penales, por ejemplo, en los países europeos. O sea, incluso en las mejores condiciones, incluso pensando en las cárceles isla de las que habla Cristi, incluso en esas condiciones el sistema tiene problemas, ¿cierto? Problemas que creo yo que tienen que ver con cuestiones axiológicas de filosofía moral, de yo cómo justifico el uso del sufrimiento para, yo cómo justifico un instituto que restringe tanto la libertad y sé que no me funciona. Pero en el caso de los países latinoamericanos es que directamente yo no tengo de dónde pegarme porque el sistema ni siquiera funciona. O sea, no es solo que el sistema no cumpla su finalidad, es que ni siquiera el propio sistema funciona. Es como si yo quisiera utilizar un taladro para, no sé, pegar algo a la pared, ¿cierto? No para abrir el huequito y poner el clavo, sino directamente como herramienta que me permita adherir una cosa a la otra. No me sirve. Pero si además el taladro está malo, es que directamente no tiene sentido que yo intente hacer uso de él, ¿cierto? Yo creo que con el sistema penal en Latinoamérica nos puede estar pasando algo así, y eso es lo que dice Zaffaroni. El sistema penal difícilmente cumple con las funciones que promete, más bien sirve a otras finalidades de persecución de ciertos grupos vulnerables, de mantenimiento de ciertas estructuras de poder, pero además es que en Latinoamérica ni siquiera funciona, ¿cierto? En Colombia las tasas de impunidad son de más del 90%. Entonces, en últimas, la pregunta creo que, contrario a ser irrelevante, cobra aún más fuerza. Es ¿por qué es este el sistema? Y entonces, ¿qué vamos a hacer para que sea algo diferente? Creo que ahí es donde está el empeño, en que ya sabemos que quizás esto no funciona, muy seguramente creo yo, y que entonces todas las preguntas alrededor del sistema lo que nos permiten es abrir otras vías para buscar herramientas diferentes. Bien, creo Y que por ello Eduardo mismo, quería decir muchas algo. César, felicitaciones. Felicitaciones, perdona. Mariana. Espera, creo que Eduardo quería decir algo, me da la impresión, no, que estaba Yo, mucho. no. No, es que Bueno, había- pues bueno, pues si estamos al final, agradecerle hoy a Mariana, que verdaderamente me pareció excelente la presentación. muy, muy buena. Y algo que me parece, algo que quiero señalar, oye, que yo creo que merece señalarse, es la forma de la presentación. Me encantaría hacer, aunque fíjate que es un tema que no me apasiona, me lograste apasionar y yo creo que me encantaría haber sido alumno tuyo, porque la forma de la presentación, la forma oral y el dominio que tienes, además de la forma slide, me pareció excelente, me pareces una excelente expositora. Muchas Sí, ha gracias. sido una de las mejores presentaciones que he visto aquí y las ha habido muy buenas. Les cuento que el 14 de diciembre David nos va a presentar una sobre la ciencia del derecho. ¿Cuál ciencia? Tengo entendido que va a mencionar también la pseudociencia. Entonces esa va a ser como una segunda parte, estaremos pendientes. Mariana, muchísimas gracias. Muy, muy, muy interesante. A pesar del Ay, título, muy, muy interesante. Gracias a toda la Felicitaciones. gente. Muchas Felicitaciones. gracias. Ya Fernando, pasaremos la grabación. ¿Estás de puedo. acuerdo en que se circule la grabación, Mariana? sí, claro, no tengo ningún Fernando, inconveniente. Sí, Muy Mariana, ¿qué buena, quieres decir? gracias, Mariana. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias Felicitaciones. y hasta pronto. Mariana, Gracias, Muchas Fer, y Hasta así. la gracias. próxima. Chao. Hasta Creo que luego a alguien más todos y iba a a Chao, todas. hablar. chao. Chao, Muy chao. bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias. Fernando, creo que alguien más iba a decir algo. Mariana, Sí, yo creo que Mariela, Fernanda. Mariela, habla, quiere Mariela, hablar habla. contigo. Mariela, Mariela. escríbele a David si quieres, él te da el contacto de Mariana. Y yo te doy el de David, o Mariana envíaselo por el chat o algo así, si quieren hablar. Claro que sí. Igual les voy a dejar aquí, pues, mi contacto para lo que necesiten. Ponlo en el chat, exactamente. Ahí lo puedes copiar, Mariela. Listo. En todo caso, muy buena la presentación. ¿Cómo haces para que en el Menti te salga tus slides también? Primera vez que lo veo. Y lo hemos usado. Uno puede hacer la presentación directamente en Menti. O sea, él Yo no tiene opción sabía eso, de mira. slides interactivas, pero también que Genial, no porque sean no hay que estar interactivas. saliendo y pasando de la una a la otra, que es lo que yo hago cuando utilizo Menti. Muy buena, muy Muy buena. buena esa técnica. Sí, bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Me alegró mucho estar aquí. Mucho, mucho estar con Excelente. ustedes y de verdad Que que tengan una qué feliz tarde, discusión una tan feliz noche. interesante. Todo. Gracias. Bueno. Gracias, hasta luego. Chao.
Hasta Chao. luego. Muchas gracias. 6:46, 56. Hasta luego. Gracias.